Muy buenas a todos, amantes del barro y la tradición. Bienvenidos a Sumo, el podcast, el rincón donde analizamos todo lo que está pasando dentro y afuera del círculo de arena. Yo soy Frank y aunque el bacho todavía no empieza, yo pensé que sería bueno hacer esta clase de contenido, como hablar de noticias, de lo que ha pasado últimamente, que siempre es muy difícil como dar noticias. Estoy usando el espacio de comunidad para poner como las noticias que encuentro, pero hay veces que como que me dan ganas de hablar de esas noticias, de lo que está pasando y no tengo un espacio. Y yo creo que esto sería un buen espacio. Tampoco voy a ponerle tanto esmero a lo que es la producción visual. Así que si por alguna razón quieren escucharme hablar en lo que están haciendo otra cosa, no me siento nada mal, háganlo, que ese es el punto de un podcast al final del día, ¿no? Como que estás en el gimnasio y quieres escuchar algo y ahí está el podcast sonando atrás, no es necesariamente poner atención. Sí voy a poner cositas en la pantalla porque otra cosa que no voy a hacer, no creo que sea necesario, es poner mi cara en el podcast, o sea... No creo que este sea el espacio para eso o que sea necesario estar viéndome la carota en lo que estamos hablando cosas del Zoom. Como que no funciona en algunos casos, pero no creo que en este caso funcione. Así que vamos a dejarlo así. Ahora, obviamente hay excepciones de la regla. Vamos a suponer que un día tengamos una entrevista con algún luchador, que cosas más raras han pasado. Pero vamos a decir... que no sé, que en un mes tengamos, no en un mes no, porque estamos terminando torneo y en 2 meses, para ser realistas, en 2 meses tengamos una entrevista con Aonishiki o con Yoshinobu. Ese día enseño la cara sí o sí, obviamente, pero mientras tanto no creo que sea necesario. Pero díganme ustedes ahí en los comentarios, ¿es necesario mostrar la cara en un podcast? ¿Sí o no? A ver, ustedes me dicen para yo estar claro. Pero bueno, me dirán ustedes si esta clase de contenido funciona o no, si les parece o no. Le ayudaría mucho al canal si funciona, porque es contenido que es difícil que me lo reclamen por copyright, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy, y una razón por las cuales tengo que cambiar el canal un poco, que puede ser que les guste o no, y ojalá que estén de acuerdo, pero bueno, después les cuento. Bueno, ya con este super intro super largo, les prometo que no van a ser todos así de tan largo. Este es el primero y como que hay que cubrir más cosas de la cuenta. Vamos a la primera sección del podcast, que se llama Las Noticias de la Semana. Bueno, la primera noticia del día de hoy es que el torneo de enero empieza el 11 de enero en Japón, 10 de enero para nosotros. Usualmente en Japón empiezan los domingos y va de domingo a domingo, o sea, empieza en un domingo, termina en un domingo. Para nosotros empieza el sábado en la noche porque Japón está adelante en los horarios, así que ya saben, el 10 de enero en la noche empieza el torneo. Si tienen la forma de ver el torneo en vivo, lo pueden hacer desde el 10 de enero, tipo 8 de la noche creo que empieza la sexta división. Y la primera división usualmente empieza tipo 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y estoy hablando de mi horario, que es el horario del este, que es el horario de Miami. 2, 3 de la mañana va terminando la primera división. A veces termina a las 4 de la mañana. Pero como estamos aquí en Estados Unidos, estamos en el tiempo donde el tiempo cae atrás 1 hora. Entonces, usualmente significa que terminará como a las 3 de la mañana, 3:30 más tardar. Después, cuando ya empezamos, después de la primavera, el horario empuja para adelante otra vez y ahí es cuando no hay para nadie y termina a las 4, a veces a las 4:30 de la mañana, hora de Miami. Otra cosa, si estaban pensando ir a Japón para ver el torneo en vivo ahí en el Ryogoku Kokugikan, bueno, pues van a tener que comprar boletos de segunda mano porque está completamente vendido. Obviamente, el momento que nombraron a Aonishiki como Ozeki, la gente no pudo esperarse, se compraron todos los boletos en el momento que salieron. Hay mucho hype por Aonishiki, hay mucho hype por Onosato y por Hoshoryu, y eso ha hecho que los boletos del torneo de enero, del torneo de Año Nuevo, se vendan por completo. Me imagino que va a haber mercado de segunda mano, pero no tengo la menor idea cómo funciona allá, así que si lo van a hacer,
Si lo van a lograr o si lo logran, déjenlo en los comentarios porque me encantaría saber cómo es el proceso y poder compartirlo con los demás. Y seguimos con las noticias. En el departamento de lesiones, las lesiones que han salido a la luz últimamente. Obviamente tenemos la lesión de Onosato. Según él, va a competir en enero. Es lo que ha dicho en la última vez que lo entrevistaron, que sí va a competir en enero. Eso fue reciente, que está entrenando para competir en enero. No me sorprendería si él no compite en enero. No quiero entrar en la parte de opiniones ahora mismo, pero así que vamos a enfocarnos solamente en las noticias. La noticia es que él ha dicho que sí se está recuperando, que no está recuperado por completo, pero que sí planea competir en enero. Hoshoryu también reporta que tiene, no reportaron que está lesionado, pero sí reporta que tiene un algo en su rodilla izquierda que salió ahora en el tour de invierno que hicieron en Japón. El tour de invierno es algo que hacen a veces entre torneos, no es siempre. Es muy similar a lo que hicieron en Londres, pero en vez de salir del país se van a diferentes ciudades de Japón donde no hay torneos y básicamente traen entrenamientos, traen exhibiciones, incluso exhibiciones entre los luchadores de primera división y de otras divisiones. Es muy similar a lo que hicieron en Londres, pero con menos, no sé, producción. Ellos llegan, entrenan, después vienen luchadores de otras divisiones, entrenan también. Después hacen como demostraciones de peinado, demostraciones de cuando tocan el tambor, etcétera, etcétera. Y después terminan el día haciendo batallas de exhibición entre los luchadores de primera división que están en el torneo. Hay luchadores, se supone que todos los luchadores de primera división deben de estar ahí, pero hay muchos que no están. Por ejemplo, Takayasu no llegó porque tiene, como siempre, la lesión de la espalda. Entonces no participó en el tour. Tamawashi igual no participó en el tour. Reportó otra lesión diferente. Asanoyama tampoco se unió a todo el tour. Se unió en parte del tour, pero no a todo el tour, porque todavía está entrenando para poder hacer buen trabajo en primera división y como que se está enfocando en eso básicamente. No quiere estar haciendo tour, ni demostraciones, ni nada de eso. Y así sucesivamente otros luchadores de primera y segunda división que o están lesionados o no pueden asistir por alguna manera, no asistieron. Pero el Yokozuna y los Osekis deben de asistir porque son los que venden los boletos de ese tour. Y Hoshoryu reportó que terminando el tour iba muy bien. Como Onosato no llegó por la lesión, él iba muy bien, pero terminando el tour ya tenía como un algo en su rodilla izquierda y parece que se la tiene que llevar tranqui en las próximas 2 semanas para poder tener buen torneo. Si no llega, bueno, me voy a alejar de las opiniones. Vamos con las opiniones después. Y vamos a seguir con las noticias. El establo Isegahama hace un cambio general de casi todos y no todos los luchadores. No todos, porque Enho fue el único que no se cambió el nombre. Pero después de ahí parece que todos los luchadores que son parte del establo Isegahama, que no tenían el apellido Fuji en su nombre, le cambiaron el nombre a algo que termine con Fuji. El luchador que obviamente se va a notar más es Hakuojo, al cual le cambiaron el nombre a Hakuno Fuji. Él ha dicho, Hakuno Fuji, o el ex Hakuojo, ha dicho que fue su decisión hacer el cambio de nombre. Y obviamente vamos a entrar en la sección de opiniones después. Pero sí tengo opiniones acerca de esto. Hakuojo se cambia el nombre a Hakuno Fuji y él explica que él se quería quedar con el Haku porque está cerca o conectado, se escribe similar a la provincia donde él vive, que se llama Hoki. Y obviamente le añadió el Fuji, o le añadieron el Fuji al final. En realidad no sé si él lo añade o lo añadieron al final para terminar con el nombre de Hakuno Fuji. El único luchador que se mantuvo con su nombre es Enho. Porque ya tiene usando su nombre más de 9 años, ya ha creado fama con ese nombre, ya la gente lo conoce con ese nombre y él dijo que él se quería quedar con su nombre porque tampoco como que Enho tiene la meta de subir a primera división y mantenerse ahí. Él lo que quiere es llegar a la segunda división,
hacer su torneo en segunda división para que le den su Elder Stock para él poder ser entrenador de un establo nuevo o tal vez ser el entrenador y abrir de nuevo el establo donde él pertenecía, que era el establo de Hakuho. Esa puede ser su meta también, pero eso lo hablamos después, me estoy adelantando. Y la última noticia que tengo para ustedes en el día de hoy es que la ceremonia Danpatsushiki o la ceremonia de corte de moño de el ex Yokozuna Teruno Fuji se va a realizar el 31 de enero. Teruno Fuji se retiró el 17 de enero durante el torneo de enero del 2025. Se ha tomado un poquito más de un año en llegar a hacer la ceremonia del corte de moño. Es usual que pase de esta manera porque hay mucho que planear. Desde su retiro ha estado haciendo la función de entrenador y ahora es el Oyakata del establo Isegahama. Y no va a cambiar nada, lo único que va a cambiar es que va a tener mucho más dinero en su bolsillo, porque para poder asistir a esta ceremonia venden boletos, y para poder cortar un pedacito del pelo del luchador antes de que venga su entrenador y corte el moño al final, también cobran dinero. Es una oportunidad para el luchador de hacer bastante dinero. Aquí les dejo un par de fotos, estoy poniendo fotos de otras ceremonias de corte de moño para que vean más o menos cómo es. Si van a estar en Japón para esas fechas, les recomiendo asistir, porque no solo es un corte de moño, sino que también hacen exhibiciones, hacen bastantes cosas y vale la pena asistir, honestamente. Hay varios videos en YouTube de diferentes ceremonias. La primera que yo vi fue la de Toshinoshi y fue bastante emocional. Es un evento también muy emocional porque en ese momento, cuando le cortan el moño, es la primera vez que ese luchador se corta el pelo desde que se hizo luchador. Entonces, no solo eso, también significa el fin de su carrera como luchador, el fin real de su carrera como luchador. Así que si pueden asistir, voy a ver si encuentro el link para poder comprar boletos para asistir y lo voy a poner ahí en la descripción. Y hasta aquí llega la primera sección de noticias en la historia de este podcast, porque este es el primer episodio. Ojalá y que no haya sido demasiado larga. Les prometo que las demás lo más seguro van a ser más cortas, porque estoy tratando de meter todas las noticias que han pasado desde que se terminó el torneo de noviembre, vamos a decir. Y bueno, vamos a la siguiente sección, que son temas calientes. El primer tema que me tiene un poco caliente, yo creo que le voy a cambiar el nombre a la sección: temas que me tienen caliente. Esa debería de ser el nombre: temas que me tienen caliente. El primer tema que me tiene un poco caliente es lo que acaba de pasar en el establo Isegahama con los luchadores que se cambiaron el nombre con terminación Fuji. Entonces, para que tengan claro por qué ha pasado esto, Yoshino Fuji lo hizo obviamente para el torneo de noviembre, pero Yoshino Fuji siempre ha sido parte del establo Isegahama. ¿Por qué hago esa distinción? Hakuojo no era parte del establo Isegahama. Hakuojo era parte del establo Miyagi-No, y era el establo al cual estaba llevando Hakuho, el ex Yokozuna, mejor de todos los tiempos, etcétera, etcétera. ¿Por qué es este punto importante? Porque no hemos entrado nunca en este tema, pero si ustedes son muy fans del sumo, ustedes saben muy bien que Hakuho no se llevaba muy bien con la asociación de sumo japonesa. Incluso el tener un establo no era algo que la asociación del sumo japonesa como que veía muy bien o como que les gustaba. Y se puede hacer el argumento, estoy tratando de hacer lo más a nivel posible, pero se puede hacer el argumento de que después de lo que pasó en el establo, ellos hicieron todo lo posible para descreditar y hacer que el nombre de Hakuho desaparezca. Ahora, para los que son nuevos en esto y los que no son muy fans del sumo, les voy a hacer la historia corta. Hubo un luchador que se llamaba Hokuseiho, sí, así se llamaba, Hokuseiho, que lo acusaron de abusar físicamente a otros luchadores en el establo Miyagi-No, el establo que llevaba Hakuho.
A Hakuho también lo acusaron de que no le estaba poniendo atención a su establo, que él llegaba de vez en cuando, que no estaba dándose cuenta de lo que estaba pasando en su propio establo. Y en ese tiempo, Hokuseiho era como el luchador número uno, como la estrella que iba subiendo. Y en fin, la acusación era que estaba abusando de los demás luchadores del establo. Y cuando digo abusando, como que les estaba pegando, que les estaba robando dinero. Hubieron varias acusaciones. Lo acusaron a él y por esas acusaciones él se tuvo que retirar del deporte. Literalmente esa fue su única opción, que se salga del deporte. Y para Hakuho, su castigo fue unir su establo, quitarle salario, quitarle el puesto de Oyakata, de entrenador o de cabeza de un establo, y unir su establo al establo Isegahama. O sea, al establo en el cual Terunofuji ahora mismo es el Oyakata. En ese tiempo creo que todavía no era 100% el Oyakata. Estaba con el proceso de cambio. ¿Qué pasa? Que esto se supone que iba a ser temporal. Hicieron que Hakuho vaya y se disculpe con las familias de los luchadores que eran parte de ese establo. Incluso el cambio o la unión de los dos establos tampoco fue tan bueno para los luchadores, porque Isegahama no estaba listo para recibir tantos luchadores. Entonces tenían que hacer cosas como para que todo el mundo quepa, que no fue muy conveniente para todos. Y incluso muchos se quejaron. Muchos se fueron del sumo, de los que no aguantaron la transición. Pero de los que sí aguantaron la transición, entre ellos está Hakuoho, el que ahora se llama Hakunofuji. ¿Por qué me tiene un poco caliente el tema? Bueno, para terminar el otro cuento, al final del día, la idea era que después de cierto tiempo, la asociación le iba a regresar a Hakuho su establo. Como les dije, le bajaron el sueldo, le quitaron el puesto de Oyakata y era como un entrenador más en Isegahama. Lo pusieron abajo de Terunofuji, que según Hakuho, Terunofuji siempre fue su menor. Y es verdad, Terunofuji siempre fue su menor. En ningún momento Terunofuji tenía el rango más alto que Hakuho a nivel profesional. Pero por un tiempo, Terunofuji era básicamente el jefe de Hakuho, porque llegó el momento en que Terunofuji se hace el Oyakata de Isegahama y Hakuho es uno de los entrenadores de Isegahama. Entonces, técnicamente ahí Terunofuji es el jefe o el mayor de Hakuho, algo que a Hakuho nunca le gustó. Llega un momento que cuando estamos acercándonos a estas fechas, que todavía no, como que, o la asociación no declara cuándo van a regresarle el establo a Hakuho. Y el momento que Hakuho se da cuenta de que Terunofuji va a ser básicamente su jefe, él dijo, no, pues hasta aquí llegamos, y se fue de la situación. Cuando digo de la situación es que se renunció su puesto, renunció su Elder Stock y renunció su puesto en la asociación de sumo, y ya no está afiliado con la asociación de sumo de ninguna manera. Llegó al punto de que después de, creo que fueron 2 años esperando que le regresaran su establo, le dijeron que, bueno, hasta este punto no lo vamos a regresar y no sabemos si te lo vamos a regresar. Y encima de eso, Terunofuji es tu jefe, así que aguántate de ahí. Él dijo, bueno, pues yo no aguanto más, sorry kids, me fui, ya. Entonces, al irse Hakuho, obviamente todos estos luchadores que estaban en Miyagi-No ahora son parte 100% de Isegahama. No hay, me imagino que si el establo Miyagi-No se abría en el futuro, muchos de ellos, los más seguros, que se iban a cruzar y volver a irse a su establo. Pero al ver ellos, esta es mi opinión ahora, yo creo que a ellos, al ver que su establo ya no vuelve, que desapareció, llegó el punto de que, miren, ustedes se van a tener que cambiar el nombre a Fuji, porque ustedes ya ahora son parte del establo Isegahama.
Y si quieren ser parte del establo Segahama, se tienen que cambiar el nombre a Fuji. Porque aquí todos somos Fuji. Que es la realidad. Haku no Fuji, yo creo que cayó ahí en esa trampa de, bueno, me tengo que cambiar el nombre. Y honestamente era el peor, o el que estaba en la peor situación. Porque él estaba como, todavía cargaba el nombre de Hakuho, porque su nombre era Hakuojo. Entonces él estaba cargando el nombre de su Oyakata, de Hakuho. Y era como un recordatorio más, en mi opinión. Y por eso yo creo que es que le cambiaron el nombre así drásticamente, o lo hicieron cambiar el nombre. Porque, por ejemplo, Enho no se cambió el nombre. Enho, está bien que Enho tiene su nombre desde hace 9 años. Ya la gente lo conoce como Enho. De repente, si Enho se cambia el nombre a Enho no Fuji, yo creo que no va a volar bien ese nombre. Y también que Enho no tiene ninguna clase de ganas de seguir en el deporte. Él quiere llegar a la segunda división, quiere hacer su torneo, quiere que le den su Elder Stock para él abrir su propio, para él poder ser entrenador o abrir su propio lugar, entrenador en otro lugar, perdón, o abrir su propio establo. Y hasta ahí quiere llegar Enho. O sea, Enho no tiene ambición de subir a primera división o llegar a ser Yokozuna. Él no tiene, esa no es su ambición. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, y esto es lo que pienso que pasó. Yo creo que pasó una de 3 posibilidades. Posibilidad número 1, y ustedes me dicen en los comentarios cuál de las 3 creen que pasó. Posibilidad número 1, fueron con los luchadores que vinieron del establo Miyagi, ¿no? Que no tenían el apellido Fuji en su nombre, y les dijeron, oigan, nos encanta que estén aquí en este establo, estamos muy contentos de que estén aquí, les sugerimos fuertemente que se cambien el nombre a algo nuevo Fuji. Ahora, ¿por qué pienso que esta es una posibilidad? Porque la mayoría de los luchadores que se cambiaron el nombre, el único que estaba como en primera división o que ya estaba en los rangos de salario, primera o segunda división, que vino del establo Miyagi no fue Hakuojo. Y el único que podía haber dicho, no, yo prefiero quedarme con mi nombre porque ya básicamente está en primera división, ya tiene nombre, ya puede hablar o puede sugerir de regreso, puede tener una conversación, es Hakuojo. Los demás luchadores que se cambiaron el nombre están en tercera, cuarta y quinta división, están en proceso de crecimiento. Si se ponen a empujar hacia atrás a una sugerencia fuerte del establo Segahama, imagínense lo que les puede pasar. O sea, puede ser que al final del día no estoy diciendo que los van a abusar ni nada de eso, pero si le llevas la contraria a tu establo, no te va a ir bien. O sea, no te va a ir tan bien como te puede ir si tú te adaptas a lo que te está sugiriendo tu escuadra, tu establo. Y como estás en tercera, cuarta, quinta división, te conviene llevarte bien con tu establo, con tu Oyakata, con tu situación, para que te pongan para que ellos puedan darte las herramientas y tú poder ser lo mejor posible. Es como una de esas sugerencias, como que te sugiero que hagas esto, pero es una sugerencia que viene de tu jefe, y al final, si no haces lo que te sugiere tu jefe, puede que te vaya bien, y si te va bien, perfecto, pero puede que te vaya mal, y el jefe siempre va a tener en mente que te hizo una sugerencia que tú no escuchaste, que tú no llevaste. Entonces creo que a esos luchadores lo pusieron en una situación apretada y ellos tuvieron que cambiarse el nombre sí o sí. Posibilidad número 2. Cada uno de esos luchadores fueron y dijeron, oigan, estamos muy contentos de estar en ese establo y queremos cambiar el nombre, nuestro nombre, a algo que tenga que ver con Fuji. Todos a la misma vez vinieron y dijeron eso. Esa es la posibilidad número 2. Y posibilidad número 3. Yo creo que para mí esta es la posibilidad más cercana. Los miembros del establo Miyagi no se enteraron directamente de que el establo nunca va a regresar de nuevo. Y que básicamente este es tu nuevo establo. Van a ser parte de este establo de ahora y para siempre. Bienvenidos a Segahama. Este será su nueva casa de ahora en adelante. Y bueno, hay que adaptarse al sistema de Miyagi no de ahora en adelante. Y con esa opción al frente, pues la única opción que tenían era adaptarse a full a lo que es ser parte del establo de Segahama. Y ser parte de ese establo es que te tienes que cambiar el nombre a Fuji. Ahora, lo que conlleva a la opción número 3 es algo que todavía ni siquiera el público se ha enterado. Porque
la Asociación de Sumo todavía no anuncia que el establo no va a regresar. No han dicho nada al respecto de ese establo. Entonces, yo pienso, esa es mi opinión 100%, y ustedes díganme en los comentarios si están de acuerdo o no. Mi opinión es que ellos les acaban de decir, o se enteraron, o ya tienen claro que el establo no va a regresar. Y por eso se están adaptando a la vida en el establo Segahama, incluyendo el cambiarse el nombre a algo que termine en Fuji. Como quien dice, aceptando que hasta aquí llegó todo, o aceptando que se van a quedar en ese establo de ahora en adelante. Porque cambiarse el nombre a Fuji significa que se van a quedar ahí de ahora en adelante. Si regresa el establo Miyagi, nos vamos a decir que Enjo llega a la segunda división, le dan su Elder Stock, el permiso de tener su propio establo, es lo que es el Elder Stock, y él abre otra vez el establo Miyagi, ¿no? En este caso creo que le darían su propio establo y sería un establo nuevo, porque ellos no quieren, según entiendo, la asociación ya no quiere que el establo Miyagi no siga. Entonces puede ser que Enjo se lleve a luchadores que están en Segahama ahora mismo al nuevo establo. Eso es una posibilidad, y si eso pasa, entonces ellos pueden cambiarse el nombre también. Pero yo siento que eso es lo que está pasando, que ellos ya saben que el establo no va a regresar y hasta aquí llegó todo, y se tienen que adaptar 100% a la vida de ser parte del establo y Segahama. Pero díganme ustedes en los comentarios qué piensan. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Esto es una opinión, obviamente. No me maten por tener una opinión. El punto de tener una opinión es una opinión. No tengo ninguna clase de datos extras que respalden mi opinión. Es literalmente lo que siento y ya. Pero cuéntenme ustedes en los comentarios. La palabra del día. Y ya que nos pasamos un buen rato hablando de eso, es imposible que la palabra del día no sea Shikona. ¿Y qué es Shikona? Pues literalmente es el nombre de combate o el nombre de ring de un luchador de sumo. Es de lo que estamos hablando ahora mismo. Este cambio de nombre que estamos hablando es un cambio de Shikona de los luchadores, no cambio de nombre. Obviamente ellos tienen sus nombres reales. Por ejemplo, Aonishiki, su Shikona completa es Aonishiki Arata. Y su nombre real es Danilo, con Y. No voy a ni intentar decir su apellido porque sé que lo voy a destruir por completo, pero ese es el ejemplo que les estoy dando. Su nombre real es Danilo, pero su Shikona es Aonishiki Arata. Todas las Shikonas tienen un significado. En el caso de Aonishiki, vamos con el primero, como es el tema caliente del sumo ahora mismo. En el caso de Aonishiki estamos hablando de A, empezando con la A, que en este caso, con el kanji que se usa para significar la A, significa paz o calma, y también proviene del establo al que él pertenece, que es Ajigawa. Como les dije, significa paz o calma, y ahí empieza el nombre de Aonishiki. Ao significa azul, y es como una referencia directa al color de la bandera de Ucrania. Y eso es algo como que le otorgaron a él. Entonces, Ao, paz, azul, ya hay un significado ahí. Tiene como la paz o la calma. Hay guerra en Ucrania, entonces el color azul para significar Ucrania. Entonces tenemos paz o calma en Ucrania. Podemos irnos por ahí, pero es hasta más complicado que eso. Nishiki, que también se escribe Nishiki, pero en japonés a veces se dividen como las palabras en mitad. Entonces, en vez de decir Nishiki, que también se puede decir, tú puedes decir Nishiki, que es como decir Nish y Iki separado. Entonces, por eso es que usualmente todo el mundo dice Aonishiki en vez de Aonishiki. Es una explicación. Obviamente yo estoy aprendiendo japonés, todavía no sé muy bien el japonés, pero es una explicación de lo que pasa ahí. Pero no tiene nada que ver con lo que sería la Shikona, porque entramos de nuevo a lo que está pasando en Isegahama. En Isegahama todo el mundo se apellida Fuji. El Oyakata de Aonishiki es Aminishiki. Entonces el Nishiki viene de Aminishiki. Es como un llamado a su Oyakata. También significa el significado de la palabra Nishiki es brocado o vestimenta fina o adorno fino. Entonces, si tomamos todo el primer nombre de Aonishiki y lo ponemos todo junto, podemos decir que significa brocado azul de paz. Aonishiki. Su apellido, el nombre de pila, Arata,
viene del nombre Arata Yamanaka, que es el capitán del club de sumo de la Universidad Kansai. Él fue el que básicamente trajo a Onishi a Japón, el que le abrió las puertas a Onishi que llegara a Japón y el que le dio la entrevista a Onishi con el Oyakata de Ajigawa. Tienen que entender que el establo Ajigawa es relativamente nuevo. No tienen, literalmente tienen, les voy a decir cuántos luchadores tiene Ajigawa. Tiene Onishi, es el único luchador de Ajigawa que está en primera división. Después no hay nadie en segunda división. Hay 2 en Makushita, son 3. 4, 5, 2 en Sandame, 6, 7, 2 en Yonidan, 8, 1 en Yonokuchi, o sea, empezando. Estamos hablando que Ajigawa, el establo Ajigawa, tiene 8 luchadores. Onishi es el primer luchador y el único luchador de ese establo que es extranjero. E incluso dice la leyenda que, bueno, no es leyenda, él lo ha dicho, lo ha metido, es que el Oyakata de Ajigawa, Onishi, no quería aceptar a Onishi al principio. Él hizo la entrevista por respeto a Arata, al que trajo a Onishi de Ucrania. Por respeto a él, le dio la entrevista a Onishi, pero él no quería meter a Onishi porque a todos los establos solo los dejan tener un extranjero y él no quería como quemar esa tarjeta de, bueno, este es el único extranjero que vamos a tener en el establo. Pero después de conocer a Onishi y de hablar con él, como que dijo, no, sí, pues este chamaco sí quiere en realidad hacer esto, me voy a arriesgar con él y el resto es historia. Pero bueno, eso es como una versión larga para decirles que la palabra del día de hoy, y siempre vamos a tener una palabra del día en todos los podcasts, pero la palabra del día de hoy es Shikona. Es el nombre de guerra o el nombre de ring de un luchador. Y todos los nombres tienen un significado. Si quieren que haga un segmento en todos los podcasts donde agarramos un nombre de ring de un luchador y hacemos como lo que hicimos con Onishi, de hacer como una desconstrucción del Shikona, del nombre, que también puede ser interesante. Y si es así, déjenmelo saber en los comentarios y lo añadimos en el formato del podcast. Preguntas y predicciones. Ok, en este segmento del podcast lo que quiero hacer es responder preguntas que me dejan en los comentarios, que usualmente no tengo tiempo de responder o que se pueden responder antes del video de preguntas y respuestas volumen 2. Pero como este es el primer episodio y todavía no tenemos preguntas para responder y todavía es muy temprano para hacer predicciones, o sea, pudiera hacer predicciones para el torneo de enero, pero quiero esperar un poco más para ver si alguien se va a bajar por lesiones o algo así. Lo que quiero hacer es tomar este tiempo para hablar de una situación que está pasando en el canal y de algo nuevo que estoy iniciando en el canal para poder resolver esa situación, en otras palabras. La situación es que el canal ha recibido por primera vez un strike por copyright, que no es algo que no es inesperado, porque obviamente cuando subo los resúmenes de los torneos estoy usando el contenido que graban desde Japón y no de manera 100% legal, y es 100% esperado de que eso pase. En 90 días este strike, no sé cómo sería la mejor palabra de decir en español, pero en 90 días esta alerta, vamos a decir, se desaparece y vuelvo a tener 3 alertas y el canal está a salvo. Pero si recibo 3 alertas corridas, el canal es borrado 100%. O sea, YouTube ni siquiera te pregunta nada, solamente te borra el canal, desapareces y básicamente hay que empezar de nuevo. No es la situación en la que en realidad me quiero ver o quiero estar. Y para poder no resolver la situación, pero para poder tener mejor chance de que no me desaparezca en el canal, me estoy llevando de acciones que han hecho otros canales para poder evadir que pase esto. Esta es la otra razón por la que no hago en vivos, porque usualmente cuando haces un en vivo durante el torneo es cuando más están buscando a la gente transmitiendo el torneo en vivo de manera no tan legal. Y ahí mismo te dan un strike. Y si te dan 3, como les digo, 3 strikes y básicamente tu canal desaparece. Esas son tus advertencias, los strikes. A la tercera, adiós. De lo que me he dado cuenta es que los demás canales los que hacen es hacer membresías y poner los videos, vamos a decir, antiguos,
atrás de esa pared, de la pared de membresía, lo que hace que el video salga de lo que es el público y se haga solamente disponible para los miembros. Esto es algo que hacen en la mayoría de los canales que he visto. Hay canales como Don Sumo que ni siquiera tienen esta opción. Ellos solamente bajan esos videos, los quitan del público y se salen de ese problema. Mientras que dejan los demás videos como las 10 mejores batallas del 2025 o las 10 mejores técnicas, etc. Esa clase de videos se quedan arriba, que tienen menos problemas. Pero lo que son los videos que cubren el torneo, ellos los eliminan. Y otros canales como el de Leon Dickinson, ellos hacen membresías para mantener ese contenido disponible para cuando lo quieran ver en cualquier momento, pero sale del público y entonces si alguien lo busca no lo va a encontrar, que también obviamente le va a afectar al canal, pero es mejor tener esa opción a que me desaparezca en el canal. Entonces lo que pienso hacer lo que voy a hacer en el canal es que los torneos viejos, vamos desde el principio. Durante el torneo, vamos a decir el torneo de enero, todos los videos los voy a subir y ahí se mantienen para todo el mundo. No va a ser para los miembros nada más. Eso va a ser públicamente disponible para todos. Al terminar el torneo, vamos a decir una semana o 2 semanas después, voy a mover ese contenido a lo que sería para miembros solamente. Entonces, el que quiera seguir viendo ese contenido está disponible, pero estará disponible para los miembros. No lo hago para hacer dinero. O sea, eso quiero que tengan claro. Es que las opciones son unlistado o sacado de lista, vamos a decir, público o privado. Privado, entonces yo tendría que mandarle el link individualmente a todo el mundo y eso no va a pasar. Cuando lo sacas de lista no se ve por ningún lado, no aparece en ningún lado. Y público lo encuentran todos, incluyendo ABEMA o NHK, y ellos son los que están buscando activamente en el internet a ver quién está usando el contenido para mandarles el copyright strike. Entonces esa es la solución en la que me basé cuando cambié o cuando introduje lo que son las membresías del canal. Entonces estas serán las membresías y esto es lo menos que se puede poner en lo que serían las membresías. Tengo 3 niveles: Sekiwake, Ozeki y Yokozuna. Y lo importante de cada una es que todas tienen acceso a los videos de los torneos después del torneo, después de que se termine el torneo. O sea que cuando termine el torneo de enero, como les digo, todo el mundo va a tener acceso durante el torneo. Eso no lo voy a cambiar. Y después que se termine el torneo, 1 o 2 semanas después, voy a cambiar todos esos videos a miembros solamente para que el que quiera ver de nuevo esos videos los pueda ver y no tengan ningún problema en verlo. Encima de eso, todas las demás ventajas que ven ahí, voy a hacer lo más posible para que las tengan también. Cuando tenga un video nuevo, obviamente lo voy a hacer exclusivo para los miembros por un par de días nada más. Vamos a decir 1 o 2 días antes va a ser exclusivo para miembros y después se abre al público de nuevo. Los videos que tengo, como el de las preguntas, las 10 mejores batallas, camino a Yokozuna, esas clases de videos se quedan al público. Esos no van a cambiar porque usualmente no tienen mucho problema esos videos se quedan bien. Y todo eso de responder, tener prioridad en respuesta de comentarios, eso lo voy a hacer. Eso te lo hace el sistema automáticamente. Lo de los pantalones cortos exclusivos, eso es una traducción mala. Eso es de los que es YouTube Shorts, o sea, los cortos, los videos cortos. Obviamente también voy a darle prioridad a los que sí decidieron invertir, que tengan un poco de prioridad, pero siempre el contenido va a salir al público de una manera u otra. El punto de esto no es de encontrar una manera de sacarle dinero a ustedes. El punto es de proteger el canal de que me lo tumben por completo, y la mejor manera de mantener el contenido disponible es de esta manera. Como les digo, no es necesario, si no tienen interés de tener acceso a los torneos después de que terminaron los torneos, no es necesario para nada de que se hagan miembros. Si quieren apoyar al canal y si quieren tener acceso a ese contenido y a las cosas nuevas que se pueden hacer vía las membresías, entonces pues bienvenidos. O sea, no les voy a decir que no. La membresía más baja, que básicamente tiene todo, es la de $1 al mes, que son $12 al año. No sé, obviamente cuando se habla de dólares
fácil para mí hablar de dólares, pero en cada país de cada uno es muy diferente todo. O sea, no es lo mismo decir $12 en Miami, o decir $12 en Colombia, o decir $12 en Nicaragua o en Santo Domingo. O sea, no, yo entiendo 100% que es mucho pedir para muchas personas, y no estoy esperando de que ahora todo el mundo se haga miembro, para nada. Solamente les estoy explicando por qué estamos haciendo esto de la membresía, que es más que nada para proteger el canal, porque ya me dieron un strike. Con 2 más, adiós canal, adiós Sumo en español, y tenemos que empezar todo desde cero. También quiero ver esto de las membresías como una oportunidad. Si ustedes tienen sugerencias de que, mira, sería bueno lo de la membresía, pero sería bueno tener estas cosas, pónganlo en los comentarios, y yo hago cambios en los beneficios de las membresías si es algo como que les interese. Les digo otra vez, la intención de esto no es hacer dinero. La intención de esto es de proteger el canal, de proteger que no me den más strikes por copyright, y de proteger de que el canal siga en vivo por mucho tiempo. Por eso estamos haciendo este paso de cerrar los videos atrás de las membresías. Pero bueno, escucho sus opiniones y escucho sus sugerencias ahí en los comentarios. Bueno, y con esto llegamos al final de Asumo en el Podcast, el primer episodio. Espero que les haya gustado, y si es así, déjenmelo saber. Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Y si no lo han hecho, súmate al Sumo.